Hola niños, ¿cómo están? Les cuento que este mes uno de los contenidos que vamos a trabajar en nuestra clase de matemática es las transformaciones isométricas. Los objetivos que vamos a trabajar van a ser trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. Y el segundo, identificar transformaciones isométricas. Para comenzar, ¿qué son las transformaciones isométricas? Cuando cambias de posición o ubicación una figura sin modificar su forma ni su tamaño. Esas son las transformaciones isométricas, ¿ya? Existen tres tipos de reflexión isométricas y que vamos a ver a continuación. Ya. La primera transformación isométrica que vamos a ver es la traslación, que dice, es cuando una figura se mueve en línea recta en cualquier dirección, cambiando su ubicación en el plano o cuadrícula. Como podemos ver, esta es la figura inicial y esta figura nosotros la trasladamos hacia esta posición, donde aparece la figura resultante, ¿ya? Acá lo que es importante que nosotros trasladar una figura, o sea, moverla ya sea para el lado, para arriba, para abajo, siempre tiene que mantener su tamaño, su forma, ya no puede haber alteración en la figura inicial. La segunda transformación que vamos a ver hoy día es la reflexión. Dice, se realiza con respecto a una línea llamada eje de simetría, que en este caso vendría siendo la línea roja. En ella, cada vértice de la figura inicial está a una misma distancia del eje con respecto al vértice reflejado. ¿Ya? Cuando hablamos de reflexión, estamos hablando como de estar mirando al espejo, ¿ya? Es como que esta figura se esté mirando al espejo y lo que se va a ver es lo mismo que se refleja, pero por el otro lado. Y siempre manteniendo la misma distancia. Ya si se dan cuenta, esta distancia es la misma que está por este otro lado. Al igual que esta distancia es la misma que esta. Y la tercera transformación isométrica es la rotación. Cuando una figura gira en cierto ángulo en torno a un punto fijo llamado centro de rotación. Acá es ir rotando una figura como las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces a través de un punto fijo o un centro de rotación, la figura va dando vueltas, ¿ya? Como lo hacen, el mejor ejemplo que les puedo dar es como las manecillas del reloj, cuando van girando por todos los minutos hasta completar la hora, ¿ya? Siempre también manteniendo su misma forma, tamaño, figura, ¿ya? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de traslación. Ya, en este ejemplo podemos observar esta figura 2D, ¿ya? Y vamos a hacer una traslación, ¿ya? Vamos a trasladar, a mover esta figura. La flecha nos indica hacia dónde vamos a mover nosotros la figura, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? La movemos. Si se dan cuenta, la figura solamente se trasladó hacia la ubicación que se le está solicitando, pero sigue manteniendo la misma forma, el mismo tamaño, los mismos ángulos. Solamente, ¿qué fue lo que hicimos? Trasladar de esta posición a esta otra posición. Vamos a ver otro ejemplo de traslación. Tenemos esta figura, ¿ya? Y la flecha nos va a decir a dónde la vamos a trasladar. O sea, nos está diciendo que hacia abajo. Y al trasladarla, entonces, la figura nos queda en esta posición y manteniendo igual el mismo tamaño, la forma, los ángulos. Solamente quisimos trasladar de aquí, mover,
de este lado hacia abajo. ¿Ya? Eso entonces es lo que es traslación, de trasladar, de mover. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de rotación, ¿ya? La rotación entonces es cuando la figura va girando en el mismo ángulo, ¿ya? Acá, para tenerlo más claro, cuando hablemos de rotación, estamos hablando cómo se mueven las manecillas del reloj, ¿ya? Por ejemplo, acá esta flecha está mirando hacia arriba. Si yo la quiero rotar hacia acá, hacia la derecha, quedaría en esta posición. Ahora, si yo roto la figura hacia abajo o 90 grados, que también se utilizan los grados, quedaría mirando la flecha hacia abajo. Si yo la roto hacia el lado izquierdo, quedaría en esta posición la flecha. Entonces, cuando hablemos de rotación, acordémonos de las manillas del reloj. Las manillas del reloj siempre van rotando desde el centro del reloj. Las manillas se van moviendo y pasando por todas las horas. Acá tenemos otro ejemplo de este triángulo, que esta sería la figura inicial, y la rotamos en 180 grados. ¿Qué quiere decir 180 grados? Que es como dar media vuelta, una media vuelta. Entonces, al darle media vuelta a la figura, en este caso, queda en esta posición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de reflexión. Y aquí vemos un ejemplo de la reflexión. Recuerden que reflexión la vamos a relacionar con un espejo, ¿ya? El reflejo de un espejo. Entonces, en la reflexión tenemos el eje de simetría y, pensando que esta es la figura inicial, se ve reflejada en el otro lado del espejo o del eje de simetría. Ya aquí lo que hay que tener en cuenta es que siempre se mantiene la misma distancia, ya la misma distancia, el mismo tamaño. Acá tenemos otro ejemplo de reflexión. Ya tenemos este triángulo y que se ve reflejado al otro lado del eje de simetría. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí también tienen que mantener la misma distancia entre el eje de simetría y este punto, este vértice, al igual que acá al otro lado. ¿Ya? Es como que si esto fuera una hoja y yo doblara por la mitad, o sea, por el eje de simetría la doblara, esta parte o esta figura quedaría sobre esta. ¿Ya? Entonces, esa es la reflexión. Es como la figura mirarse al espejo y verse reflejada. Bueno, niños, ahora vamos a hacer una actividad para ver si entendieron el contenido, ¿ya? Van a identificar las siguientes transformaciones que les voy a presentar. Esa es la primera imagen. Esa es la segunda. Y esa es la tercera. Ahora, observen bien las imágenes para que ustedes puedan identificar qué transformación isométrica se utilizó o se aplicó, ¿ya? En el primer dibujo, ¿qué transformación fue? Muy bien, rotación, ¿cierto? Porque la bicicleta está rotando como las manecillas del reloj, ¿cierto? Va girando. El segundo ejemplo, ¿qué transformación será? Muy bien, reflexión, ¿cierto? Porque está el eje de simetría aquí al medio, ¿cierto? El eje de simetría. Y podemos ver la bicicleta de este lado que está
reflejada en el otro lado del eje de simetría. Súper bien. Y el tercer ejemplo o ejercicio, ¿qué transformación será? Traslación, ¿cierto? Porque la bicicleta, que puede ser la primera, que es la original, se trasladó hacia abajo, manteniendo siempre el mismo tamaño, la misma forma. Muy bien. Bueno, niños, espero que hayan comprendido el contenido y ahora los invito a trabajar en sus guías de actividades. Que estén muy bien y les envío un enorme abrazo virtual. ¡Chao!